sean todos a este estudio expositivo del libro de Apocalipsis, y hoy vamos a tener un estudio precioso, muy profundo, muy hermoso de Apocalipsis. Pero antes vamos a alabar al Señor. Abran sus Biblias en el Salmo 42, versículo 1 y 2, donde el salmista le expresa al Señor su profundo deseo de disfrutar su presencia. En el Salmo 42, verso 1 dice la Escritura: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y justamente en este momento quiero pedirte que cierres tus ojos. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantar este precioso canto que se titula Anhelo tu presencia, y vamos a decirlo al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Cuando llames quiero responder, cuando hables quiero escuchar, cuando escuches te quiero adorar. Mi riqueza eres tú, en tus brazos quiero descansar, tus palabras quiero yo beber, mi cuerpo tu habitación será, mi porción está en ti. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, en tus brazos quiero descansar, tus palabras quiero yo beber, mi cuerpo tu habitación será, mi porción está en ti. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, díselo a Él. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, mi alma anhela tu presencia. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Mi alma anhela tu presencia. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, mi alma anhela tu presencia. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Dile: mi alma anhela tu presencia.
presencia. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, te deseamos, Señor Jesús, con todo nuestro corazón. Vamos a disponer nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Muy bien, pues el día de hoy tenemos un tema muy especial acerca de los juicios de Dios, que se titula La sexta trompeta, masacre diabólica. La sexta trompeta, masacre diabólica. Abran sus Biblias, por favor, en el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 13 al 21, y vamos a dar lectura a este pasaje que describe con lujo de detalles cómo se derramaron los juicios de la sexta trompeta sobre el planeta Tierra. Dice así Apocalipsis 9, verso 13: El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, cada ser humano se encuentra en uno de dos reinos espirituales. O se está en el reino de la luz, o se está en el reino de las tinieblas. O uno es hijo de Dios, o se es hijo de Satanás. O uno es amigo de Dios, o se es amigo de Satanás. O una persona es salva, o no lo es. En la Biblia no hay puntos intermedios, no hay grises. La Biblia describe la salvación que hay en Dios y en su Hijo Jesucristo como en blanco o en negro solamente. Millones de personas lamentablemente ignoran esta verdad definitiva y se dejan engañar por las voces del enemigo que expone delante de ellos los deleites temporales del pecado.
El diablo siempre va a querer obstaculizar la obra de Dios y la predicación del Evangelio de Jesucristo y la verdad eterna que se encuentra en la Biblia, porque él odia la verdad. Es un mentiroso y padre de mentira y va a hacer todo lo que esté en su mano para obstaculizar que la verdad del Evangelio sea predicada. Actualmente la mayoría de las personas viven para sí mismas, no les interesa escuchar la voz de Dios y rechazan el Evangelio. Sin embargo, todavía hay unas pocas personas que han escuchado la voz de Dios hablándoles en la cruz a través de su Hijo Jesucristo y han decidido entregarle su vida a el Señor. Durante el tiempo de la tribulación, la predicación del Evangelio será obstaculizada por Satanás, pero al mismo tiempo será un tiempo de gran avivamiento espiritual en donde los 144,000 evangelistas judíos, acompañados de los 2 testigos y una multitud de hermanos y hermanas en Cristo, predicarán el mensaje del Evangelio. Sin embargo, la realidad en la tribulación es que la inmensa mayoría de seres humanos que escuchen el Evangelio lo rechazarán. Decidirán no arrepentirse y terminarán maldiciendo a Dios. Se pondrán irrevocablemente del lado de las fuerzas del infierno. Y por esa razón es que Dios derramará su ira a través de los juicios, de los sellos, de las trompetas y de las copas sobre la humanidad malvada y perversa. Vendrá un tiempo donde la matanza sobre la raza humana alcanzará niveles sin precedentes. Los muertos se contarán por millones y serán muchos más en un poco periodo de tiempo, muchos más que los que han muerto en las guerras, en las pestes y en las destrucciones de los desastres naturales del pasado. Al escuchar estas palabras, muchas personas cuestionan a Dios y dicen, si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿por qué envía estos juicios tan terribles sobre la tierra en el libro de Apocalipsis? Pero si tú piensas así, debes recordar lo siguiente. Escucha por favor, con atención. Una vez la ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo, debido a lo que Él hizo por los pecadores, que fue salvarlo. Pero en el futuro, la ira de Dios será derramada sobre los pecadores debido a lo que le hicieron a Cristo, que fue rechazarlo. Así que Dios es un Dios de amor, de misericordia, es cierto, pero también es un Dios de ira, de juicio y de castigo, cuando los seres humanos lo rechazan y viven para sí mismos en una soberbia y en un orgullo terrible. A continuación vamos a estudiar el juicio de la 6ª trompeta, en la cual se revela un ataque demoníaco sobre la humanidad pecadora. Ya estuvimos estudiando los juicios de las primeras 4 trompetas que produjeron desastres naturales en el sol, en los astros, en el mar se convirtió en sangre, cae un meteorito que produce que las aguas naturales, las fuentes de aguas dulces se conviertan en aguas amargas. Y en la 5ª trompeta estuvimos estudiando también cómo estas langostas salieron del abismo y comenzaron a atormentar a los seres humanos, los comenzaron a picar, a endemoniar y nadie podía morir. La muerte escapó, la muerte se fue de vacaciones. Pero en este 6º juicio vamos a estudiar cómo la muerte se manifiesta una vez más y lo hace en 3 etapas. En primer lugar, la liberación de los demonios. En segundo lugar, el regreso de la muerte. Y en tercer lugar, la desgracia de la incredulidad. Ese va a ser nuestro bosquejo. Vamos al versículo 13 y 14, por favor, Apocalipsis 9, verso 13 y 14. Vamos a estudiar en primer lugar la liberación de estos terribles demonios. Dice el versículo 13 que el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. En el momento determinado por Dios, el 6º ángel toca esta poderosa trompeta y Juan escucha una voz que proviene de un mueble que es el altar del incienso. En el texto griego
se subraya el hecho de que esta voz era única, era una voz solitaria, y el texto no identifica a la persona que emite la voz. Pero es muy probable que esta voz que escucha Juan en el versículo 13 sea la voz del Cordero, de Jesucristo. ¿Por qué razón? Bueno, porque Juan ya había tenido encuentros con Jesucristo en visiones anteriores. Juan había visto a Jesucristo cerca del trono, en el capítulo 5, verso 6. También lo vio cuando tomó el libro con los 7 sellos de la mano del Padre, en Apocalipsis 5, 7, y cuando abrió los sellos, en Apocalipsis 6, versículo 1. Así que lo más probable es que esta voz no sea la voz de un ángel, sino que es la voz misma de Jesucristo, la que está surgiendo de este altar del incienso. Así que aunque es imposible determinar el origen de la voz, sí es posible identificar el lugar de donde proviene esta voz. Y esta voz proviene, dice el verso 13, de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Y este altar, como decía hace un momento, se refiere al altar del incienso. Juan ya había visto este altar del incienso en 2 ocasiones anteriores en el libro del Apocalipsis. Y debemos recordar que este altar del incienso es la contraparte celestial del altar del incienso del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios le ordenó a Moisés que construyera este altar del incienso en el cual se quemaban carbones que el sumo sacerdote traía del altar exterior, del altar del holocausto, donde se llevaban a cabo los sacrificios, allá afuera en el patio exterior. Entonces el sacerdote, después del sacrificio, tomaba estos carboncitos, se introducía al lugar santo 2 veces al día, en la mañana y en la noche, ponía los carboncitos encendidos debajo en una pieza especial que tenía este altar del incienso, y arriba ponía incienso justamente que se quemaba y producía un aroma delicioso en la presencia de Dios. Y este altar, a través del incienso, simbolizaba o representaba las oraciones del pueblo pidiendo la misericordia de Dios. Así que este altar representa la misericordia del Señor. Fue un altar de misericordia en el Antiguo Testamento y es un altar de misericordia para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento. Cuando nosotros oramos y clamamos a Dios por su amor, por su misericordia, por su perdón, nuestras oraciones suben como un olor agradable delante de Dios, como un incienso agradable. Sin embargo, este altar de misericordia se convierte en un altar de oraciones de venganza. En Apocalipsis 6, versículo del 9 al 11, Juan tiene esta visión del mismo altar y dice la Nueva Versión Internacional, Apocalipsis 6 del 9 al 11, que cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar, de este altar del incienso, las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio, y gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces este altar, que fue el altar de la misericordia en los tiempos del Antiguo Testamento y en el tiempo de la gracia, que es el tiempo que estamos viviendo actualmente, se convierte en Apocalipsis en el altar de las oraciones de venganza. Vamos a ver una imagen de este altar del incienso. Era un mueble de 45 centímetros de lado por 90 centímetros de altura y justamente estaba construido de madera de acacia. La madera de acacia, algunos teólogos piensan que representa la humanidad de Jesucristo, y estaba revestido de oro, como lo vemos en la imagen, y este oro representa la deidad de Jesucristo. Así que ese altar era un altar de misericordia, pero en Apocalipsis capítulo 6 se convierte en un altar de oraciones de venganza. Y en Apocalipsis capítulo 8, verso 5, resulta que Juan vuelve a ver a este altar y se convierte en un altar de juicio cuando un ángel tomó su incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Así que
Este altar de misericordia se convierte en un altar de clamores de venganza, y en Apocalipsis 8 se convierte en un altar de juicio cuando este ángel arroja estos carbones a la tierra. Este preciosísimo altar del incienso está descrito con lujo de detalles en el libro del Éxodo capítulo 30. Vamos a leer Éxodo capítulo 30, algunos versículos en la Nueva Versión Internacional, a partir del versículo 1. Éxodo 30, versículo 1. Dios le da estas instrucciones a Moisés y le dice: haz un altar de madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado, de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Sus cuernos deben formar una pieza con el altar. Recubre de oro puro su parte superior, sus 4 costados y los cuernos, y ponle una moldura de oro alrededor. Pone también 2 anillos de oro en cada uno de sus costados debajo de la moldura, para que pasen por ellas las varas para transportarlo. Prepara las varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Pon el altar frente a la cortina que está ante el arca del pacto, es decir, ante el propiciatorio que está sobre el arca, que es donde me reuniré contigo. Así que este era el mueble más cercano a la presencia de Dios. Era el mueble que se encontraba casi pegado a el arca del testimonio. Y en el versículo 7, el texto continúa diciendo: cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar, y también al caer la tarde, cuando las encienda. Las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. No ofrezcas sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrame sobre él libación alguna. Cada año Aarón hará expiación por el pecado de las generaciones futuras. Lo hará poniendo la sangre de la ofrenda de expiación sobre los cuernos del altar. Este altar estará completamente consagrado al Señor. Así que este era un mueble muy especial, el más cercano al arca del testimonio. Esto nos habla de la cercanía que tenemos como hijos de Dios delante de nuestro Padre cuando venimos a Él en oración. Es un incentivo este altar para que continuemos orando. Tú debes seguir orando, clamando a Dios, pidiendo su misericordia, pidiendo su bondad, adorándolo, exaltándolo, alabándolo. Esas oraciones suben delante de la presencia de Dios como un aroma delicioso. Un comentarista nos aclara la siguiente verdad acerca de este precioso mueble. Dice: el altar del incienso estaba ubicado frente al velo que separaba el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, del lugar santo. Nadie sino el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, y él solamente lo hacía en el día de la expiación. Esto ilustra la importante verdad bíblica de que la expiación provee el fundamento de la oración. La expiación y el sacrificio y el derramamiento de sangre provee el fundamento para la oración, para la adoración y para la comunión con Dios. Así que nadie cuyos pecados no hayan sido expiados tiene acceso a Dios. Ningún ser humano puede acceder a la presencia de Dios si sus pecados no han sido expiados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una enseñanza muy, muy importante. Regresamos a Apocalipsis 9, versículo número 14. Apocalipsis 9, verso 14. Dice así: diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, esta voz que surge de en medio del altar del incienso, le dice al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Así que la instrucción que da esta voz, que pensamos que es la voz del Señor Jesucristo al ángel, es que este ángel poderoso de Dios desatara a 4 ángeles que se encuentran atados junto al gran río Éufrates. Es muy importante notar aquí el hecho de que estos 4 ángeles que se encuentran atados nos revela que son
en realidad demonios o ángeles caídos. Esto es debido a que en ninguna parte de la Escritura Dios ata a los ángeles que les sirven. Ningún ángel que hace la voluntad de Dios tiene necesidad de ser atado, porque son ángeles santos y ángeles obedientes. Así que Dios no tiene ninguna necesidad de atar a sus santos ángeles. Entonces, el hecho de que estos 4 ángeles están atados nos revela que son demonios. Y además aprendemos del versículo que estamos estudiando que Dios tiene control absoluto sobre estos demonios, porque Él es el que manda desatarlos en el versículo 14. Satanás no está al control de los juicios y los tormentos del tiempo de la tribulación. Es Dios el que tiene control de estos 4 ángeles. Es muy interesante preguntarse por qué razón estos 4 ángeles se encuentran atados junto al gran río Éufrates. Vamos a ver un mapa del río Éufrates, porque este imponente río nace de las fuentes cercanas al monte Ararat, en lo que es la actual Turquía, y recorre más de 3,000 kilómetros antes de llegar al Golfo Pérsico. Pasa por el país de Siria y por Irak hacia el sur y desemboca en el Golfo Pérsico. El río Éufrates es el río más largo y más importante en Medio Oriente y se menciona varias veces en el Antiguo Testamento. Este río Éufrates, que nace allá en Turquía y desemboca en Irak, en el Golfo Pérsico, tiene varias particularidades en la Biblia, porque fue justamente el río Éufrates uno de los 4 brazos en los que se dividía el río que salía del huerto del Edén. En Génesis 2, del 11 al 14, se nos describe que el huerto del Edén estaba rodeado de estos 4 ríos, el río Pisón, el río Gijón, el río Hiddekel, y el río Éufrates abrazaba uno de los flancos del huerto del Edén. Así que fue muy cerca del río Éufrates donde se cometió el primer pecado, donde se dijo la primera mentira, donde se cometió el primer asesinato cuando Caín mató a su hermano Abel, y donde se inventó la primera religión del mundo, la primera religión idólatra y apóstata del mundo, cuando Nimrod construyó la Torre de Babel, la cual es el origen de todas las falsas religiones del mundo. La región cercana al Éufrates también fue la ubicación central de las 3 grandes potencias que oprimieron a la nación de Israel. Estamos hablando del imperio asirio, del imperio babilónico y del imperio medo-persa. Todos ellos naciones y reinos idólatras, apartados de Dios y que persiguieron a Israel. También fue en las orillas del río Éufrates que Israel padeció 70 años de terrible cautividad. Y será también en el río Éufrates donde los enemigos del Señor, los reyes del oriente, dice Apocalipsis 16, cruzarán el río Éufrates cuando se acerquen hacia Israel y puedan confrontar a el Señor Jesucristo para la batalla de Armagedón. Y es interesante en el mapa que pusimos hace un momento que el Éufrates cruza por las 3 naciones más anticristianas, ocultistas y alejadas de Dios que existen en el mundo, que es la nación de Turquía, de Siria y de Irak. Especialmente Siria e Irak son naciones que practican el ocultismo y las falsas religiones como la religión del Islam. Son naciones desde luego que aborrecen, que odian a la nación de Israel y al cristianismo. Así que no es de extrañar que estos 4 ángeles, estos 4 demonios se encuentren atados ahí en el río Éufrates porque es una región de mucha maldad, de mucha perversidad y de mucha idolatría. La identidad de estos 4 ángeles no se revela en el libro de Apocalipsis, pero bien pudieran ser los demonios que controlaron a los 4 imperios más perversos del mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. De manera que estos 4 poderosos demonios controlan
un gran ejército demoníaco listo para salir a la guerra contra la humanidad caída cuando Dios los haya liberado. Es importante aprender que estos ejércitos satánicos pensarán que están haciendo la obra del diablo, que están avanzando en el reino de las tinieblas, sin darse cuenta que realmente solamente son siervos de Dios que hacen precisamente lo que Dios está permitiendo que ellos hagan. Todo está bajo el control de Dios, incluso los ataques más perversos de Satanás en el tiempo de la tribulación. Vamos a la segunda parte de nuestro estudio, que se titula El regreso de la muerte. Apocalipsis 9, versículo 15 en adelante. Vean lo que dice Apocalipsis 9, verso 15. Y fueron desatados estos 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Qué interesante el lenguaje que utiliza aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, porque él nos dice que estos 4 demonios poderosísimos son desatados justamente en un instante, en la hora, día, mes y año que Dios prefijó para que cuando fueran liberados mataran a la cuarta parte de la humanidad. Y esto nos recuerda, amados hermanos, que Dios es el creador del tiempo. Dios es el que tiene control absoluto de todos los eventos que ocurren en el universo, y Dios solamente es quien puede ordenar el momento exacto en el que ocurra cada evento del universo, de nuestro planeta Tierra y de nuestra propia vida. Eso quiere decir que en el momento que tú y yo fuimos concebidos, Dios ordenó, Dios prefijó el segundo, la hora, el día, el mes y el año que tú fuiste concebido, que tú naciste y que tú conociste a Cristo, y solo Dios tiene prefijado la hora, el día, el mes, el año y el segundo en el que tú y yo habremos de morir. Así que no fue culpa de ningún coronavirus, no fue culpa de ningún accidente, es Dios el que tiene en su mano el momento de nuestro nacimiento y de nuestra muerte. De este modo, el momento preciso en el año, mes, día y hora exacta en la que estos demonios serán desatados también está bajo el control absoluto y soberano de Dios y según sus planes y sus propósitos eternos. Y el terrible propósito de estos perversos demonios desatados será matar a la tercera parte de los hombres que moran en la tierra. Aquí debemos de recordar que durante los juicios del cuarto sello, una cuarta parte de la humanidad ya habría muerto. En Apocalipsis 6, versículo 8, dice Juan: miré y he aquí un caballo amarillo, el cuarto jinete del Apocalipsis, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces aquí en el cuarto sello vemos como una cuarta parte de la humanidad, 25% de la humanidad, pierde la vida por el hambre, por la espada, por la muerte y por las fieras de la tierra. Ahora, durante los juicios de la sexta trompeta que estamos estudiando en este pasaje, morirá la tercera parte de aquellos que quedaron con vida para ese entonces. Supongamos que la población mundial para el momento de la tribulación sea de 8,000 millones de personas. Actualmente somos casi 8,000 millones de personas, somos 7,8 mil millones de habitantes en el planeta Tierra. Entonces, en el cuarto sello morirían 2,000 millones de seres humanos. Y de los 6,000 millones restantes, otros 2,000 millones habrían muerto en los juicios de la sexta trompeta. Esto significa que la mitad de la población mundial para las alturas de la quinta y sexta trompeta morirá entre el cuarto sello y la sexta trompeta. Esto sería equivalente aproximadamente a 4,000 millones de seres humanos. 4,000 millones de seres humanos, y esto sin incluir a los que murieron debido a los otros juicios de los sellos y de las trompetas que ya hemos estudiado.
Para hacer una comparación en este tiempo en el que el coronavirus ha azotado al planeta Tierra, el coronavirus al día de hoy ha matado al 0.01% de la población mundial. 0.01 de la población mundial. Pero en los tiempos de la tribulación, entre el cuarto sello y la sexta trompeta, repetimos, la tasa de mortalidad será del 50% de los habitantes del planeta Tierra. Un comentarista nos dice que esta terrible matanza desestabilizará completamente la sociedad humana. Solamente el problema de ubicar los cuerpos de los muertos y enterrarlos será inconcebible. Será imposible enterrar a 4,000 millones de cadáveres que están por las calles, que están en sus casas, que quedaron en los bosques o en las ciudades del mundo. El olor nauseabundo de los cuerpos que se corrompen llenará el planeta Tierra y se requerirá un esfuerzo enorme por parte de los sobrevivientes para deshacerse de estos cadáveres en tumbas comunes o quemarlos. Impresionante, impresionante. Serán juicios terribles sobre una humanidad pecadora que rechazó a Dios. Vamos al versículo 16 ahora, Apocalipsis 9:16, porque aquí se nos describe el número del ejército de estos 4 malvados demonios. Dice el versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Sí? Entonces lo más probable es que este sea un número exacto, que sea un número matemático y no un número figurado o que deba ser interpretado en sentido simbólico. Por esta razón, Juan insiste en la precisión del número, diciéndonos, yo escuché su número, yo doy testimonio de su número. Ellos serán 200 millones de jinetes con sus caballos. Así que estos 4 demonios que están atados en el río Éufrates, en el momento que sean desatados, van a convocar del abismo a estos 200 millones de demonios que se encargarán de asesinar a al menos 2,000 millones de seres humanos. De manera que además de los demonios operantes en la tierra y además de los demonios expulsados del cielo junto con Satanás en su segunda expulsión y además de los demonios liberados en la quinta trompeta en forma de langostas, ahora se unen 200 millones de demonios. Algunos intérpretes del libro de Apocalipsis han relacionado estos 200 millones de demonios con el ejército chino, porque en la década de los 70 China tenía un ejército de aproximadamente 200 millones de soldados. Sin embargo, es imposible que Juan se refiere aquí a un ejército humano, al ejército chino, porque sería imposible, aunque China tuviera 200 millones de soldados, que recorrieran toda la redondez de la tierra asesinando personas con un ejército que tendría que atravesar ríos y montañas, montes. Sería muy, muy complicado esto. Así que sin duda, Juan nos está hablando de un ejército demoníaco, porque el jefe de ellos, o los jefes de ellos, son estos 4 demonios que están atados en el río Éufrates. Versículo número 17 se nos describe cómo eran estos ejércitos. Apocalipsis 9:17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Es interesante la descripción de estos 200 millones de caballos. Dice en el versículo 17, y sus jinetes. Los jinetes se nos describen como teniendo corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos como cabezas de leones, y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre. Es interesante que el color del fuego es rojo, el del zafiro es azul oscuro o negro como humo, y el color del azufre es amarillo sulfuroso. Estos son los colores del infierno. Y nos ofrecen una terrible imagen de cómo la ira de Dios será derramada sobre el mundo pecador a través de estos demonios. Esto nos recuerda también la terrible destrucción de Sodoma, de Gomorra,
y de las ciudades vecinas. Y ahora en el versículo 18 Juan nos aclara, nos informa cómo es que este ejército de 200 millones de demonios va a asesinar a la tercera parte de los hombres. Versículo 18 dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Bueno, debemos de comentar que en la Biblia los caballos están frecuentemente asociados con la guerra. En muchos pasajes de las Escrituras encontramos a caballos asociados con la guerra, pero es evidente por el pasaje que estamos viendo que estos no son caballos reales, sino que son caballos espirituales, porque se les describe su cabeza como cabeza de leones en el versículo 17. Y además de su boca salía fuego, humo y azufre. Así que estos demonios van a tener la fiereza de los leones, van a asesinar a sus víctimas de una manera espantosa, terrible, y lo harán con fuego, con humo y con azufre que sale de las bocas de los caballos. Esto quiere decir que van a asfixiar a sus víctimas, van a quemar a sus víctimas, las van a asfixiar a través de humos sulfurosos, humos de azufre, hasta dejarlos sin capacidad pulmonar. Muchos de ellos van a morir asfixiados o quemados por la infernal obra de estos demonios. Y aún se añade una descripción terrible de estos caballos. En el versículo 19, Apocalipsis 9:19 dice: pues el poder de los caballos estaba en su boca, a través de la cual salía fuego, como ya vimos, y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Así que no solamente tenían una boca como de leones, feroces, rapaces, terribles, espantosos, de la cual salía fuego y azufre, sino que también se nos describen con unas colas como de serpientes. ¿Qué clase de demonios son estos? Estamos viendo una ilustración en la pantalla que el artista trata de describir esta espantosa realidad. Estos 200 millones de jinetes eran como caballos, ¿verdad? Jinetes encima de los caballos, y estos caballos tenían bocas como de leones, pero también colas como de serpientes, y con estas colas dañaban también. Así que Juan está comparando la cabeza de estos caballos como feroces leones, pero ahora nos dice que sus colas eran semejantes a serpientes. Tendrán la fuerza mortal de los leones, pero el veneno terrible y mortal también de las serpientes. Estas mordidas de las serpientes serán fatales. A diferencia de los ejércitos de langostas que estudiamos la clase pasada, durante la quinta trompeta salieron estas langostas del abismo. Ustedes recordarán del humo que salía, de la podredumbre que salía de este abismo del infierno. Salen estas langostas que tenían colas como de serpientes, y con sus colas atormentaban a la humanidad. Y a todos los que picaban, los que no estaban sellados por Dios, todos ellos terminaban endemoniados. Y tenían los síntomas de los endemoniados, como convulsiones, sacando espuma por la boca, queriéndose arrojar al fuego o al agua para cometer suicidio. Pero no podían morir en la quinta trompeta, era imposible que murieran. Aquí en la sexta trompeta, estas entidades espirituales, estos terribles leones con cola de serpiente, atacan a la humanidad, les pican con sus colas, los muerden con sus dientes afilados como de leones, de los cuales sale fuego y azufre, y entonces provocan la muerte de 2,000 millones de seres humanos. ¡Qué terrible realidad! ¡Qué terribles juicios vienen sobre el planeta Tierra muy pronto! Vamos a terminar analizando la desgracia de la incredulidad. Versículos 20 y 21. Apocalipsis 9, versículo 20, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. La muerte de la tercera parte de los que queden en la tierra será el desastre más grande que venga sobre el planeta Tierra desde el diluvio universal.
Y a pesar de este juicio tan terrible que va a ocurrir en la sexta trompeta, los hombres que quedaron con vida, la mitad de la población del planeta Tierra que no fueron muertos con las plagas que ya examinamos anteriormente, dice la Biblia que ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Si usted y yo nos tocara vivir el tiempo de la tribulación y de los juicios de los sellos y de las trompetas y de las copas, al ver esos meteoritos cayendo sobre el mar y sobre los ríos y estas langostas saliendo del abismo y estos demonios terribles, este ejército de 200 millones de caballos con cabezas de leones y colas de serpientes, lo lógico sería que cayéramos arrepentidos delante de Dios y le dijéramos: Señor, me arrepiento, creo en ti, creo en tu Hijo Jesucristo, séllame, Señor, límpiame y lávame con tu sangre preciosa. Pero el versículo número 20 nos describe una realidad muy distinta. Dice que aquellos que sobrevivan a estas plagas espantosas no se arrepentirán de las obras de sus manos. Es un versículo muy triste. La mayor parte de la humanidad no se arrepentirá de sus pecados. Esto es casi inconcebible. ¿Cómo es posible que después de los primeros 7 sellos y las primeras 6 trompetas, después de que el evangelio ha sido predicado en el avivamiento más grande del mundo por los 144,000 evangelistas judíos y los 2 testigos, hasta un ángel del cielo descenderá en Apocalipsis 14 y recorrerá todo el planeta Tierra, y todo ojo verá a ese ángel anunciando el evangelio? La gran mayoría no querrá arrepentirse. Estarán endurecidos, totalmente endemoniados, poseídos por Satanás, al igual que muchos seres humanos se encuentran cegados, se encuentran poseídos por Satanás y han escuchado el mensaje del evangelio y se te ha hablado de Jesucristo y del amor de Dios y de que Dios te ama y quiere perdonarte y quiere salvarte y es necesario que te arrepientas, y no se te da la gana arrepentirte. Esto nos hace recordar a los fariseos en los tiempos del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 12, versículo 37 al 40, la Biblia de las Américas dice así. Juan 12, 37 al 40. Pero aunque había hecho tantas señales Jesús delante de ellos, no creían en él. Jesús resucitó a los muertos y sanó a los paralíticos y abrió los ojos a los ciegos, y a pesar de estas señales no creían en él. Verso 38, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Así que Dios mismo les envía un poder engañoso para que no crean el evangelio. Desafortunadamente, en vez de creer en la predicación del precioso evangelio de Jesucristo y ser perdonados por su maldad y limpiados por la sangre de Jesús, ellos escogerán adorar a Satanás. Escogerán adorar a Satanás, como muchos seres humanos han escogido y siguen escogiendo adorar a los demonios. Por eso en el versículo 20 y en el versículo 21 se nos describen 5 pecados que la humanidad malvada estará practicando en el tiempo de la tribulación, y estos 5 pecados ya se practican actualmente y van en incremento, van avanzando. Vamos a escribir estos 5 pecados para terminar. En el versículo número 20 dice: no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. El primer pecado que se practicará de forma exacerbada en la tribulación será el pecado de idolatría. De idolatría. Idolatría se refiere a la adoración de ídolos. En la antigüedad y aún hoy en día, muchas personas adoran imágenes de oro, de madera, de bronce, de piedra, que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no palpan, que tienen pies y no andan, porque son ídolos.
Y Juan añade también aquí que no dejaron de adorar a los demonios en el versículo 20. Esto es muy interesante porque la Biblia nos revela aquí que adorar a cualquier imagen falsa, adorar a una deidad falsa, adorar a los dioses de los hindúes, a los dioses del budismo, adorar o venerar a una virgen, a un santo, a una estampa, a una calcomanía, a una deidad o a un santo, es en realidad adorar a los demonios. El Dios al cual el idólatra adora en realidad no existe, pero los demonios usurpan el lugar de ese falso Dios y toman poder de esa estatua, de esa virgen, de ese santo al cual tú le estás clamando y te contesta. Y el diablo puede hacer que a una virgen le lloren los ojos con sangre o producir demonios o producir milagros a través de estos demonios. Como dice el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 17, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Y en el Salmo 96, verso 5, Salmo 96, 5 dice, todos los dioses de los pueblos son demonios. Es la traducción de la Septuaginta. El Salmo 96.5, la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. Y repito, dice así el Salmo 96.5, todos los dioses de los pueblos son demonios. Estos demonios son fortalezas satánicas, poderes malvados, diabólicos. Y actualmente el mundo se encuentra sumergido en la idolatría. El principal ídolo es el dinero. Todo mundo adora al dinero, todo mundo va detrás del dinero, todo mundo ama el dinero, quiere hacer más dinero. Otros adoran falsos cristos, falsas religiones, falsas deidades, como ya lo hemos mencionado. Y esto es un cumplimiento a la profecía de 1 Timoteo 4.1. 1 Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si hay idolatría en tu vida, si tú estás adorando a alguien más que no sea Dios y su Hijo Jesucristo, tú eres un idólatra y debes arrepentirte. Si tu confianza está en tu dinero, en tu carro, en tus bienes materiales, en tu oro, en tu plata o en algún falso Dios, arrepiéntete en este momento, porque es un pecado gravísimo que Dios abomina. El segundo pecado que se va a practicar en el tiempo de la gran tribulación y que ya tenemos adelantos de este terrible pecado está en el versículo 21. Dice, no se arrepintieron de sus homicidios. Este es el segundo pecado, los homicidios. Las personas malvadas, poseídas por demonios, comenzarán a cometer toda clase de delitos. Y esto traerá como consecuencia una cadena de homicidios incontrolable, debido a la ausencia de alimento, de agua potable, de vestido, de medicinas, de doctores. Los incrédulos van a comenzar a asesinarse, a matarse unos a otros. Y el blanco principal de estos homicidas serán los creyentes. Querrán vengarse de Dios a través de asesinar a los hijos de Dios. El tercer pecado que se va a cometer en los tiempos de la tribulación y que está presente actualmente son las hechicerías, dice el versículo 21, hechicerías. Y esta palabra griega que se tradujo aquí como hechicerías es la palabra griega parmakeia, de donde proviene la palabra farmacia y farmacéutico. Esto nos revela que el uso de los fármacos, de las drogas, será muy común en los tiempos de la tribulación. Las personas, para querer escapar de su realidad y los juicios terribles de Dios, se van a drogar con toda clase de sustancias químicas. La palabra farmaqueía también puede referirse a venenos, amuletos, encantamientos, amarres, sesiones espiritistas, brujería, hechicería, contacto con médiums, invocaciones a los muertos o cualquier objeto ligado a la idolatría, para producir éxtasis espirituales, lujuria o seducción. Así que las personas en el tiempo de la tribulación estarán totalmente sumergidas en la hechicería, en las drogas, en los encantamientos, en los venenos, en las sesiones espiritistas. Y esto ya lo estamos viendo en el mundo, desde luego. El cuarto pecado que se menciona en el verso 21 es la fornicación. No se arrepintieron de su fornicación. No quisieron dejar sus drogas, no quisieron dejar a sus ídolos, no quisieron dejar su pecado y tampoco se apartan de la fornicación. Porneía es la palabra griega
que de ahí proviene el término pornografía y se refiere a cualquier pecado sexual. Relaciones sexuales entre personas no casadas se llama fornicación en la Biblia y es un pecado. Relaciones sexuales entre una persona casada y otra que no es su cónyuge se llama adulterio. Las violaciones, la homosexualidad, el lesbianismo, el transvestismo, el bestialismo, la pornografía, entre otros pecados sexuales, Dios los aborrece y estarán a la orden del día en la tribulación, como lo están actualmente. Si tú estás metido en este tipo de cosas, en drogas, en adulterio, en fornicación, en bestialismo, en transvestismo, en homosexualidad, arrepiéntete. Todavía estás a tiempo de arrepentirte y de entregarle tu vida a Cristo. Y el último pecado que se menciona en el verso 21 es el pecado del hurto. El robo se multiplicará debido a la escasez de comida. No va a haber comida en la tribulación, no van a haber tiendas donde tú puedas ir a comprar. Y si es que hay tiendas, tendrás que enseñar la marca de la bestia, el 666 en la mano derecha o en la frente para poder intercambiar comercialmente comida, ropa. No habrá agua potable, no habrán medicamentos, no habrán lugares donde dormir. Por esta razón, las personas saldrán a robar como nunca antes habían cometido este pecado en la historia de la humanidad. Así que el mundo descenderá al pantano de la religión falsa, de los asesinatos, de la perversión sexual, del delito, de una forma sin paralela en la historia de la humanidad. Y a la luz de este juicio venidero, queridos hermanos, es nuestra responsabilidad compartir el mensaje de la palabra de Dios y del Evangelio a quienes no lo conocen todavía. ¿Qué vas a hacer tú después de escuchar un mensaje como esto? Viendo al mundo lleno de adulterio, de perversión sexual, de abuso de las drogas, de asesinatos, homosexualidad, legalización del aborto, legalización de los matrimonios gays, abusos, hurtos, robos, homicidios, secuestros, por todas partes están a la orden del día. ¿Qué vamos a hacer? Porque la cosa se va a poner mucho, mucho peor. Esto es una advertencia, no es una amenaza. Dios no envía amenazas, Dios envía advertencias. Dios nos está advirtiendo que estamos al borde de entrar a estas catástrofes, a estos juicios de Dios. Esto debe provocar en nosotros un profundo temor de Dios y también un deseo de predicar el Evangelio, de advertirle al mundo entero que vienen estos juicios y que todavía están a tiempo de arrepentirse. Voy a terminar leyéndoles la advertencia que nos hace Dios a quienes confiamos en Él en Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Ezequiel 3, versículo 18, dice así: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, como los de Apocalipsis capítulo 9, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Nuestra responsabilidad es advertirle a este mundo pecador que vienen los juicios terribles de Dios. Si tú no conoces al Señor, si tú estás involucrado en cualquiera de estos 5 pecados que hemos mencionado o algún otro, si has vivido una vida lejos de Dios, este es el día de tu salvación. No endurezcas tu corazón. El Señor Jesucristo viene muy pronto por su iglesia. Y los juicios de los sellos, las trompetas y las copas van a ser derramados sobre este planeta de forma ciertísima. Y ahora tú estás a punto de entrar a esos juicios si no te arrepientes, si no le entregas tu vida al Señor. Repito, esto no es una amenaza, yo no te estoy amenazando, te estoy advirtiendo lo que sigue en el futuro, porque este libro predice con detalles qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Arrepiéntete, entrégale tu vida a Cristo, hoy que tu corazón ha sido preparado por su Espíritu Santo. Oremos. Señor, gracias te damos por tu maravillosa palabra, porque en tu palabra encontramos la verdad, encontramos las profecías exactas con lujo de detalle que están a punto de ocurrir. Los juicios que vendrán sobre el planeta Tierra y sobre la humanidad caída serán terribles.
Tú juzgarás el planeta Tierra, juzgarás la naturaleza, juzgarás la ecología, juzgarás al sol, a la luna, juzgarás los astros y también juzgarás a todos aquellos que se burlaron de ti, a todos aquellos que te negaron, a todos aquellos que dijeron, yo no te necesito, sal de mi vida. Señor, ten misericordia de este mundo y toca el corazón de aquellos que has escogido para salvación. Y si tú en este momento quieres entregarle tu vida a Cristo, dile estas palabras después de mí. Dile, Señor Jesucristo, yo sé que vienen juicios terribles sobre el mundo. Y yo quiero reconocer en este momento que te necesito, que soy un hombre, una mujer lleno de pecado, que he vivido lejos de ti, que he estado metido en pecados de mentiras, de robos, de hurtos, de homicidios, de inmoralidad sexual, Señor, de idolatría. Perdóname, Señor. Yo creo que tú moriste por mí en esa cruz, que derramaste tu sangre para salvarme. Señor Jesucristo, entra a mi vida, Señor, sálvame, sáname, Señor. Te ofrezco hoy mi vida y te recibo como Señor y Salvador. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias a Dios, si tú le has entregado tu vida a Cristo, es la decisión más importante de tu vida y nos encantaría conocerte. Puedes escribir a nuestras redes sociales para conocerte. Y nos vemos el próximo miércoles, la próxima clase. Estaremos enseñando el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, así que no te lo pierdas. Nos vemos en la siguiente clase. Y que Dios te bendiga y que tengas mucha paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.